Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge. Bueno, yo regresando después de unas vacaciones, agradeciéndole, como siempre, al público por la gran acogida que tiene el programa. Queríamos tocar, César, vamos a tener como invitados a Iván Alonso, economista y socio de Alonso y Muñoz, para hablar de los récords, la economía siempre de la mano de la minería, ¿no? Los récords del precio del oro, del cobre, las producciones que estamos teniendo. Creo que ese es momento de empezar a poner en contexto económico la minería y conversar un poco con el economista. Sin duda alguna también con el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, para hablar también sobre las inversiones en la exploración. En este momento que tenemos pues cambios políticos, un nuevo presidente, el octavo en 10 años, un gabinete que ya ha juramentado y que tenemos que observar siempre con bastante aprehensión. A mí me parece, comentario personal, Jorge, que la figura de Ernesto Álvarez Miranda es una garantía de seriedad, de buena conducción, un gran constitucionalista, un hombre de derecho, de academia, que tiene muchas virtudes como otros. No podría decir todavía lo mismo del nuevo ministro de Energía y Minas. El nuevo ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, al que menciona César, tenemos, según la información que tenemos, ha entrado en la época pues, de Castillo, ¿no? El miedo que se tiene un poco, el escepticismo que se tiene un poco, es sobre qué pueda pasar con el tema del reinfo y el actual ministro. Sería bueno que el actual ministro salga y hable directamente, obviamente después de ser aceptado por el Congreso y todo lo que tiene que pasar, pero sería urgente, diría, como primeros pasos, ¿cuál es la opinión del ministro con respecto al reinfo? Porque sabemos que el Congreso, Guido Bellido y diferentes congresistas van a presionar sobre el tema de extender el reinfo, en lo que sabemos, hasta el 2029, lo cual sería una locura. No sabemos en qué momento es que se tenga que arreglar este tema, ¿no? Pero se tiene que arreglar, no podemos seguir así. Pero hay fuertes, ¿cómo se dice? Fuertes presiones para que se haga hasta el 2029. No sé si utilizando al ministro, el ministro lo tendrá que decir, ¿no? Así es, porque llama preocupación, ¿no? El ingeniero Carlos o Luis Enrique Bravo de la Cruz ingresó como asesor en la gestión del señor Carlos Palacio Pérez, de triste recordación. Fue uno de los peores ministros de Energía y Minas que tuvo Pedro Castillo al lado, por supuesto, el inefable Eduardo González Toro, que lo había presidido. Ambos duraron muy poco. Y pareciera ser, es mi punto de vista también, estimado Jorge, que el señor Bravo de la Cruz es una cuota de Perú Libre. Esto lo tendrá que desmentir o dilucidar el propio ministro, pero expresamos esto como una preocupación. Bien dice Jorge León Benavides que en el camino habrá que ver cómo actúa. Así es. Entonces, arrancamos con el programa. Como ven, siempre hay muchísimo picante en la minería peruana. Y antes de empezar con nuestras entrevistas, de las cuales ya hemos conversado quiénes van a ser, hemos preparado, el equipo de Rumbo Minero ha preparado un informe especial sobre el acontecer. Adelante, por favor. El oro sigue imparable. Tras superar los $4.100 por onza, el metal precioso se encamina hacia los $5.000. Debido a la incertidumbre económica y geopolítica, las compras de bancos centrales y otros, en lo que va del año, el oro se ha revalorizado un 57%. En contraste, el cobre acumula más de 20% de alza, pero retrocedió tras interrupciones en la producción en Indonesia, Congo y Chile. No obstante, Goldman Sachs proyectó que sus precios estarían en un rango de $10.000 y $11.000 por tonelada entre 2026 y 2027. En ese contexto, el desafío para el Perú está en aprovechar al máximo los precios récord del oro, fortaleciendo la producción formal de las mineras operativas que hoy tienen una oportunidad para generar más desarrollo. Sin embargo, estos valores históricos también son un reto importante, pues se deben aplicar estrategias efectivas para reducir la minería ilegal aurífera, que concentra el 44% del oro ilegal exportado por Sudamérica y que en 2025 podría alcanzar los $12.000 millones. Bien, nos encontramos ahora con Iván Alonso. Él es economista y socio de Alonso y Muñoz. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo te va? Buenos días, Jorge, César, encantado de estar acá. Muchas gracias por haber venido. Queríamos conversar contigo para ver un poco este tema de los cambios que están habiendo. La nueva ministra ha estado trabajando, parece, en el ministerio, me refiero a la ministra de Economía, pero al margen de la persona, ¿qué recomendarías tú
en este gobierno de transición, ¿no? ¿Cuáles serían esas pautas que recomendarías que debería tener el ministro o ministra para este proceso hasta las elecciones? ¿Qué deberíamos mantener y qué deberíamos arreglar? No, creo que lo fundamental de aquí al cambio de gobierno es la disciplina fiscal. Hay que asegurarse de no incumplir nuevamente la meta fiscal, el límite del déficit fiscal. Estamos en el proceso de presentación y aprobación del presupuesto de la República para el año que viene y ya sabemos que al final vienen los requerimientos de los congresistas para que se incluyan más proyectos, más inversiones para sus regiones, y ahí es donde el papel del ministro va a ser fundamental para contener todos esos pedidos, más aún con la precariedad política de este gobierno de transición, pero creo que eso va a ser lo definitorio de su gestión. Iván, hay una herencia ya advertida incluso por el Banco Central de Reserva, que siempre por prudencia, porque ellos se ocupan de la política monetaria, no suelen invadir el campo de la política fiscal. Sin embargo, ya antes de que caiga Dina Boluarte hacían advertencias muy serias porque parecía que se proyecta eso. Ahora, no solamente se va a aprobar la ley del presupuesto, como sabemos es endeudamiento y equilibrio financiero. ¿Cómo debe actuar, siguiendo un poco con la pregunta de Jorge, frente a este riesgo que puede haber de la farra fiscal, la nueva ministra? Bueno, en primer lugar tiene que ser muy firme en las negociaciones en el Congreso, porque su objetivo debería ser aprobar un presupuesto que tenga un margen de maniobra, y por margen de maniobra me refiero a que no debe estar al límite del déficit fiscal previsto en la regla, sino debe considerar que en el transcurso del año los ingresos pueden ser menores que los proyectados, los gastos se pueden disparar, entonces debe darse algunos puntos, algunas décimas de un punto porcentual, por lo menos medio punto porcentual de margen, para que al final el resultado no sea un nuevo incumplimiento de la regla. ¿Hay posibilidad de candados, de colocar candados a esto? Mira, lamentablemente todo candado tiene una llave, sobre todo cuando el Congreso decide interpretar no solo las normas, sino las palabras a su conveniencia. Es decir, las palabras significan lo que el Congreso quiere que signifiquen, es muy difícil poner candados. Solamente una personalidad fuerte en el ministerio que pueda llamar la atención cada vez que se está a punto de cruzar una línea, nos puede dar alguna esperanza de que se mantenga esa disciplina. Ahora, ha subido el tema de las exportaciones de oro y de cobre y tenemos un 17%, ya que el país alcanzó los 26.000 millones de dólares en exportación, ¿no?, entre enero y junio. Pero vemos cifras grandes, también los precios ayudan muchísimo, pero ¿qué tenemos que hacer para poder destrabar proyectos? Porque en un país con tanta minería y con tanta variedad de recursos, ¿por qué no podemos tener una mayor cantidad de proyectos? ¿Cómo destrabamos? ¿Cómo agilizamos? Bueno, es verdad que se han creado cientos de nuevos procedimientos en los últimos años, pero esa también es una tendencia mundial, ¿no? En otros países, en países avanzados, el desarrollo de proyectos mineros y de otro tipo también toma varios años, o sea que no es solamente un problema del Perú. Podemos hacer algo, podemos seguramente eliminar una cantidad de requerimientos, de aprobaciones. No creo que lo vayamos a lograr con la tan mentada ventanilla única, porque la ventanilla única, si no se eliminan requerimientos, va a producir una congestión. Hay que ir detalladamente a todos los requerimientos, evitar duplicaciones, poner plazos perentorios,
Pero es una situación muy compleja. Creo que sin entrar en el detalle es muy difícil decir cómo los aceleramos. Se ha hablado mucho, Iván, colegas tuyos en los últimos tiempos, que esta aparente dicotomía que se genera entre la convulsión política peruana, advertida incluso por las clasificadoras de riesgo, como algo ya prácticamente eternalizado dentro de la dinámica nacional, va casi en paralelo con las tendencias económicas que no mueven mucho sus agujas, y esto lo atribuyen a los términos de intercambio e incluso dentro de las convulsiones que genera el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no nos afecta a nosotros. ¿Cabe alguna posibilidad también de riesgo en el hecho de que si la cosa política se puede ir de las manos, afectar realmente la economía, o vamos a seguir igual? Yo creo que es más que los términos intercambio. Creo que el modelo económico todavía resiste. Todavía hay una economía relativamente abierta, relativamente libre, que permite que la gente deje un poco, no mire mucho a la telenovela política y se concentre en sus actividades económicas. Creo que eso es lo que nos ha sostenido durante varios años en que ya se vienen tomando una serie de medidas que son perniciosas, contraproducentes, pero como digo, hasta ahora el modelo económico resiste. ¿Cuánto más puede resistir? No es eterno, en algún momento se puede quebrar, ¿no? ese vaso, pero por el momento sí creo que la gente no hace mucho caso a la inestabilidad política, porque creo yo que no hay una amenaza inminente de riesgos como expropiaciones y otro tipo de medidas que sí podrían espantar a la inversión. El Perú tiene 3.7 de producción de oro a nivel mundial, pero por otro lado, eso nos puede enorgullecer, pero por otro lado, el 44% en América de exportación es de oro ilegal, es lo que aporta, casi la mitad del oro ilegal sale del Perú. Ahí tenemos pues un tema complicado con respecto a cuánto más podría el gobierno captar de impuestos, por ejemplo. Una pregunta, ¿no? ¿Qué oportunidades nos estamos perdiendo al haber todo este producto ilegal que sale por nuestras fronteras sin dar ni un sol de impuestos, ¿no? Bueno, comencemos por el 3.7%. A mí, la verdad, nuestra posición en el ranking mundial del oro, del cobre, no es algo que me preocupe mucho. Creo que no hay que poner la atención en eso. Lo importante es que se produzca más o menos, que la producción sea rentable. Eso es, que los proyectos sean buenos, eso es lo único importante. En segundo lugar, en lo que se refiere a la minería informal, creo que tenemos que reconocer que la minería informal crea riqueza, tanto como la formal. Es verdad que puede tener otros problemas, ¿no? Problemas de tipo ambiental, de crimen organizado, lo que fuera, pero es innegable que crea riqueza, y esa riqueza se reparte a la gente que trabaja en la minería informal, y muchos dejan otras actividades para dedicarse a la minería informal. El que no recibe es el Estado, porque esa minería no paga impuestos, ¿correcto? Pero es un problema distributivo, más que un problema de generación. En un país de 80% de informales, ¿no? Sí, en un país de 80% de informales, o sea que lo que el Estado pierde por la informalidad en general es bastante más que eso. Pero siendo la informalidad un problema, creo que por algún lugar hay que empezar, y creo que es un sector que sí da buenos réditos económicos como para comenzar por ahí, pero claro, ya nos metemos en el tema del Reinfo, en el tema del MAPE, que siguen dando problemas por todos lados, ¿no?
Sí, pero vuelvo al punto. Yo creo que no vamos a avanzar en la solución de este problema si no partimos por reconocer que la minería informal, aunque sea informal, genera riqueza. Y esa riqueza significa ingresos para mucha gente, no solamente para los empresarios mineros informales, sino para los trabajadores y los proveedores de los mineros informales. Entonces, ese debe ser el punto de partida y atacar los problemas colaterales, ¿no? Los que ya he mencionado, que pueden ser los daños ambientales, el crimen que puede estar relacionado y también la invasión, la infracción a los derechos de propiedad de los concesionarios mineros. Iván, la transición energética, tanto como la innovación tecnológica que promueve, por ejemplo, la electromovilidad, ha generado una fuerte discusión que se tradujo en la última convención minera de Arequipa acerca de cómo podemos elevar la oferta de los minerales críticos respecto a la demanda que en este momento existe. Y hay una gran demanda. Eso ha obligado a que el Perú suscriba con Chile, por ejemplo, un memorándum de entendimiento ya para asociarnos y comenzar a generar un dinamismo mayor en todo lo que es la producción de minerales críticos. ¿Qué recomendarías tú desde el punto de vista económico? ¿Qué otros pasos podemos dar respecto a esto? No, sin duda lo que ya comentamos, ¿no? Hay que simplificar todo el proceso de aprobación de los nuevos proyectos, pero también tengamos claro primero que la transición energética, creo yo, es hasta el momento más una promesa que una realidad, ¿no? Se está hablando mucho del tema hace tiempo, pero hasta qué punto se está reemplazando los combustibles fósiles, creo que eso no es tan claro. Y por otro lado, el movimiento hacia los vehículos eléctricos está, ¿no?, parándose un poco y hasta retrocediendo en muchos países porque está obligando o obligaría a la gente que tiene un carro a hacer una gran inversión en reemplazarlo por un carro eléctrico que todavía hay costos altos ahora. Todavía ¿no? hay costos altos de transición. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto se va a dar o a qué velocidad se va a dar la transición energética y, en consecuencia, la demanda de estos minerales? Es algo que hay que ir viendo con cuidado. Sin perjuicio de eso, claro, todo lo que sea agilizar la aprobación de los proyectos va a permitir que estemos preparados para responder a esa demanda cuando se materialice. Bien, le agradecemos por estar con nosotros en el programa. Como siempre ha sido, por esta primera vez, ha sido un gusto estar con usted y poder un poco intercambiar algunas ideas sobre la importancia de la economía y la minería. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Una pausa comercial y regresamos. En un mundo industrializado, la seguridad es lo más importante. En Industrias Manrique, empresa nacional peruana, sabemos que la seguridad comienza desde los pies. Cada paso que das en un entorno industrial puede ser peligroso. Es por eso que en Industrias Manrique, nuestros calzados de seguridad, fabricados con los materiales más duraderos y tecnología de vanguardia, cumplen con las normas internacionales de seguridad. Cada par está diseñado para resistir los rigores del entorno industrial. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. Bien, nos encontramos ahora en el bloque American Mining con nuestro editor internacional de la revista Rumbo Minero, nuestro amigo José González desde Wall Street, Nueva York. Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, gracias. Encantado siempre estar con ustedes. José, cuéntanos un poco los recientes cambios en la conducción del gobierno. ¿Han tenido o están teniendo algún impacto en los activos financieros peruanos, ¿no? Obviamente, mucho movimiento. Los mismos que han experimentado volatilidad significativa y la misma puede tener un alto impacto en la actividad minera peruana. Algunos hablan de
de que las cosas se mantienen igual. Han salido ya algunos economistas a decir que no va a haber mucho movimiento. ¿Cuál es tu opinión sobre todos estos, cómo llamarles, turbulencias políticas que estamos acostumbrados en el Perú? En el marco latinoamericano, Jorge, el Perú es una singularidad. La volatilidad política peruana es inusual y, sin embargo, no tiene un efecto real en la percepción o en la actitud de los administradores de portafolio que invierten en Perú, los operadores en mercados financieros que participan en el día a día de los activos financieros peruanos. Y eso se demuestra básicamente con la performance de los mismos y la reacción de los mismos. En los días inmediatos, en las horas inmediatas, y nadie prevé que había un impacto importante en las cotizaciones de la deuda soberana peruana, que es clave, el tipo de cambio, y ni siquiera las compañías listadas en los mercados internacionales incorporadas y que tienen actividades en el Perú. La clave, en última instancia, es la solvencia en la balanza de pagos del país. Tenemos un superávit en cuenta corriente, tenemos un superávit en cuenta comercial, robustas reservas internacionales netas que respaldan la estabilidad financiera y que reflejan la performance de los títulos soberanos y los títulos privados. Esto además está respaldado por el crecimiento económico, la inflación y el déficit fiscal que siguen siendo saludables y estables. El Fondo Monetario Internacional acaba de anunciar sus nuevas proyecciones económicas en Washington, reuniones de otoño. El Perú sigue siendo uno de los países que más crece en América Latina, casi 3%. Podría crecer 5%, pero crece por encima de ese 2.2% que proyecta el fondo para este año, que debería mantenerse esos niveles hacia el próximo año. ¿De qué hablamos cuando hablamos de volatilidad en los activos peruanos? ¿Qué pasó en las primeras 24 horas después del anuncio de cambio de gobierno en el Perú? La deuda soberana subió 11 puntos básicos, es 0.11%, del 6.11 al 6.22. Los credit default swaps, que es lo que se paga por asegurar la deuda contra eventos de moratoria, subieron de 69 a 74 puntos. Para tener claro, los de México cotiza en 98, Brasil en 159, Turquía en 264. La Bolsa de Valores de Lima cayó 0.44%. Cuando fue vacado el presidente, cuando renunció el presidente PPK, los mercados subieron. Cuando Castillo fue elegido, los mercados bajaron. Cuando Castillo fue vacado, los mercados subieron. La estabilidad financiera compensa en el Perú la inestabilidad política. Y lo mismo ocurre con la cotización de los metales, José. ¿Algo se mueve también en los mercados globales sobre esto? Mira, César, el oro está cotizando $4.200 la onza. Es decir, en 3 semanas ha seguido subiendo. Y lo que se menciona son los recortes en la Reserva Federal, las tensiones entre Estados Unidos y China. El Perú no existe. No hay ninguna sensación de que la situación política en el Perú vaya a afectar la oferta de metales. Y el cobre está cotizando por encima de $1 la libra. Lo mismo la FED, deflación en China, la posibilidad de que haya nuevos incentivos chinos en la economía china, la tensión comercial entre Estados Unidos por el aceite de cocina y la soya, y las disrupciones de la oferta en Indonesia y Chile. El Perú no está en el mapa, nadie asume en los mercados internacionales que los cambios políticos peruanos afecten la producción de los metales de bandera del país. Bien, muchas gracias, José. Esperamos verte la próxima semana y, por supuesto, mencionarles a nuestros amigos, seguidores de Rumbo Minero. Esta es la revista Rumbo Minero, revista líder del sector minero en el Perú y América. Usted entra a www.rumbominero.com y puede tener estos y otros y muchos otros temas más para podernos enterar del acontecer de la minería peruana, que es tan importante para el país. Y no se olvide, www.rumbominero.com. Ahí también va a poder encontrar información de Expomina, el gran evento que organizamos, el más grande del 2026 en septiembre, que ya están acabándose los stands, así que hay que ponerse las pilas. Muy bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Regresa Expomina Perú, el evento minero más importante del 2026, que abrirá sus puertas del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Exposiciones del Jockey. Más de 1.380 stands, delegaciones internacionales y lo último en tecnología para la minería, con intenciones de compra que superan los $700 millones. En el marco de Expomina Perú se llevará a cabo la 8ª Conferencia Internacional de Minería Confemina, ruedas de negocios y congresos internacionales en alianzas con CESCO y la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración. Atención, proveedores, separe su stand y forme parte de la feria minera
financiera más importante del 2026. Invierta bien, invierta con los líderes. Más información en expominaperú.com. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. Vamos a hablar un poco de la exploración minera crece, pero sin una tendencia sostenida. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido a Rumbo Minero. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos un poquito, quisiéramos tener una opinión sobre el perfil del nuevo ministro que ha juramentado hace muy poco. Claro. Yo he podido leer muy poco en el currículum que ha salido publicado. Creo que más bien el tema son las tareas que le esperan, ¿no? Entonces, en Energía y Minas hay tareas acumuladas de años tras años, ¿no? Que el sector está en piloto automático y tiene 3 sectores bien distintos. Electricidad, que, por ejemplo, anuncia que va a haber suficiente energía, pero la energía barata se va a acabar bien pronto. Y significa tener que comenzar a usar diésel primero de a poquitos y luego ir creciendo. Y algo hay que hacer por eso. El tema de la pequeña minería, la minería artesanal, el reinfo, no sale nuevamente la ley MAPE, va a ser un tema también bastante difícil, bien corto, ¿no? Y Petroperú, en el caso de hidrocarburos, que no tiene cuándo cambiar de rojo a azul, ¿no? ¿Y cuánto tiempo va a continuar esta situación? O sea, son 3 de varios temas que hay allí pendientes. Entonces, es difícil que una persona maneje las 3 disciplinas. Entonces, esperemos que se rodee de equipo, ¿no? Esperemos que se rodee de buenos viceministros, ¿no? Un equipo, de acuerdo, fundamentalmente. Bueno, pero nosotros sí nos hemos permitido, ingeniero, tener un perfil del señor Bravo de la Cruz, el nuevo titular. Evidentemente sí, no queremos que comparta, obviamente, nuestro punto de vista. Hay preocupación porque su único antecedente público, reconocido, digamos sublime, ha sido ser asesor del señor Carlos Palacio durante el gobierno de Pedro Castillo. Y eso, a mi juicio, amerita que por lo menos le pongamos una lupa más directa, sobre todo, ingeniero Herrera Descalzi, porque en el Congreso se ha presentado ya un proyecto de ley por parte de Guido Bellido, que al parecer ha tenido mucha cercanía con el actual ministro en relación a Perú Libre, el partido que llevó al gobierno a Pedro Castillo, para extender el reinfo. Ya no estamos hablando ni siquiera del año 2026, sino suspenderlo prácticamente hasta el año 2029, de tal manera que ya se mueven fuerzas orientadas hacia ello. Me da la impresión, quisiera más bien que usted haga un comentario de cómo el Congreso, que tiene además al señor Cutipa de Perú Libre como presidente de la Comisión de Energía y Minas, podría destrabar todo esto teniendo este antecedente del ministro actual. Yo creo que ha habido un juego desde atrás de extender el reinfo, ¿no? Entonces, primero el Congreso dijo, lo tengo que extender 6 meses y le dejo al Ministerio que pueda extenderlo otros 6 meses, porque el Ejecutivo no cumplió con presentarme la ley MAPE a tiempo. Censuró al ministro y sacó la ley, ¿cierto? Luego viene el Ejecutivo. El Ejecutivo ha dicho ya, voy a necesitar otros 6 meses, o sea, voy a extender los 6 meses, pero necesito la ley MAPE. Y en algún momento ha dicho también el gabinete que se marchó, el propio primer ministro, ¿no? Dijo, nosotros ya cumplimos con hacerle llegar a la Comisión de Energía y Minas del Congreso un acuerdo que pone, aprobado por las partes que están alrededor del reinfo. 11 puntos en 7 mesas técnicas que llevaron a cabo. Exactamente, ¿no? Entonces ya están, lo tienen en las manos, depende de ustedes la ley MAPE. Es una forma de decir, mi lectura fue, si ustedes no lo hacen, yo no voy a hacer nada. Yo lo que tengo que hacer como gobierno ya lo hice. Eso nos pone de nuevo en la situación de diciembre de este año, sin ley MAPE. No va a ser muy fácil concordar una ley MAPE. Y la pregunta, ¿qué se hace? ¿No? Entonces, creo que han jugado en pared. Y creo que ni el Congreso ni el Ejecutivo han querido realmente ponerle fin al reinfo y sacar una ley MAPE. Entonces, vamos a llegar a fin de año en la misma situación. Con reinfo. Con reinfo,
con una campaña electoral. Claro. No es, Entonces, no es el momento político, ¿no? Yo creo que, lamentablemente, lo digo porque esto deberíamos encararlo ya, pero por estrategia creo que un gobierno de transición difícilmente agarra una papa que no ha querido agarrar un gobierno... ¿no? Claro, un gobierno de transición dice, pues yo tengo 24 horas. Claro. Tengo 24 horas y tengo un mar de problemas, entonces no me pidan a mí que yo resuelva lo que no han resuelto en 2 años. Entrando de lleno, ingeniero, al tema minero, el tema de exploración. Tuvimos algunas noticias alentadoras sobre que se estaba invirtiendo un poco más en exploración. Para usted, ¿estamos en un buen nivel de exploración de cara a los grandes hallazgos? Porque lo último que tuvimos es Quellaveco, ¿no? Sí. ¿O dónde deberíamos estar con respecto, para que nuestros televidentes entiendan la importancia de la exploración, es dónde se puede hallar mineral para que luego se pueda convertir en una mina? Claro. Adelante. El Perú realmente tiene muchísimas posibilidades. Muchísimas posibilidades. El país es un país eminentemente minero. Las tiene en el sur, las tiene en el centro y las tiene también en el norte. El tema es que el clima político del país no ayuda. Es quizás una mala lectura, ya, porque si bien que el país ha sido, especialmente en los últimos años, políticamente incierto, sin embargo, los compromisos siempre se han respetado. Y creo que lo importante es el respeto a los compromisos. El Perú, de los últimos 35 años, es un país que ha respetado pulcramente todos sus compromisos. No ha sido igual en otros países de América Latina, pero eso que es lo que debería verse, que es lo que debería transmitirse, no se ve. Se ve los cambios continuos en los gobiernos, ¿no? Especialmente este cambio de presidentes que viene desde el año 2016. El punto negativo, los puntos negativos que se han adicionado en los últimos años son la criminalidad. La criminalidad ha golpeado directamente a la minería, en caso del oro, ¿verdad? Y el tema de no resolver el asunto del reinfo o ampararse en el reinfo para no resolver el problema, porque yo creo que el problema se puede resolver con o sin reinfo. O sea, yo no creo que se requiera el reinfo para resolver lo sustancial del problema, que es una fiscalización. Eso se podía haber hecho, no se requiere el reinfo. Creo que ha sido un pretexto bajo el cual varios se han amparado para no actuar. Esos son los puntos difíciles. Entonces, el Perú no está descartado de ninguna manera en la inversión minera. La riqueza geológica apoya, la tradición apoya, pero se va postergando. No hay retiros, es simplemente voy a esperar, y eso es lo que hace difícil la situación. Cuando uno ve la cantidad de exploración, el mayor capital de exploración es de mineros peruanos. 45%. Importante lo que usted dice, ingeniero Herrera Descalzi. En el último Perumín, en la Convención Minera de Arequipa, se habló mucho de cómo ha subido la demanda de los minerales críticos, sí, y cómo nosotros estamos generando una oferta todavía muy por debajo de ese nivel y que por supuesto se va a incrementar. Eso motivó un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Energía y Minas peruano con el de Chile, por ejemplo, para comenzar a actuar en conjunto, porque de verdad que el volumen es muy grande. Esto se tiene que trasladar también al atractivo de la inversión para la exploración, definitivamente. Sí, ciertamente. Yo soy de los que cree que el Perú enfoca solamente las producciones grandes de algunos metales, pero lo que produce es mucho más que eso. Por lo menos lo que hay es muchísimo más que eso. A mí me parece que el Perú debiera profundizar su conocimiento, porque su principal producto son los minerales. Entonces tiene que tener un conocimiento, diría, exquisito sobre los minerales. Sacar todo lo que se pueda sacar con todas las posibilidades que puede tener, ¿no? Cuando uno mira la demanda mundial de minerales, yo guardo en la mente una cifra, 3.000
201 millones de toneladas métricas. 3.000 son de hierro, 200 son de minerales metálicos y 1, esas son las proporciones de 3.000 a 200 y a 1. Y 1 son estos minerales críticos y minerales preciosos. Entonces, pero allí hay tanto valor como en los otros. Entonces, nosotros estamos enfocados, no le hacemos mucho caso al hierro. Producimos, pero no tenemos la misma posición que en el cobre, en el zinc a nivel mundial. Nosotros estamos enfocados en el segundo rubro, en el de los 200 millones por año. Pero deberíamos mirar el del millón por año, porque ahí también hay muchísimo dinero. Ahora, ingeniero, los proyectos mineros en Cajamarca suman en diferentes fases 17.000 millones de dólares. Sí. Tenemos también un corredor minero con 6 millones al año probablemente de toneladas de cobre, ¿no? Entonces, estas dos cosas, si podría comentarlas por separado. Acabo de estar en Cajamarca, todavía no se nota una reactivación importante, sin embargo está rodeado de proyectos importantísimos que no ven la luz, ¿no? Es desgraciadamente un proceso que requiere bastante tiempo. Después de lo que ocurrió en Cajamarca, de los enfrentamientos que han habido en Cajamarca, de esos momentos de el agua o el oro, ¿cierto? Pero tampoco no se está haciendo mucho. No es dejar pasar el tiempo, se requiere el tiempo para recomponer, pero hay que hacer algo. No siento que se esté haciendo mucho por el tema. Yo miro un caso para compararlo, que es el caso, es minería en la zona entre Huánuco y Ucayali, en la frontera. Hubo un programa en televisión un día domingo que pasaron, era como en pequeño, en una escala mucho más pequeña, lo mismo que estaba pasando en Madre de Dios. Y había un momento en que llegaba un grupo de fiscales y los pobladores los filmaban como que le estuvieran pasando información a alguien, que eran mineros ilegales. Y por último, los pobladores quisieron enfrentar a los fiscales. Los fiscales llamaron a los marinos, a la marina, y cuando llegó la marina ya las fuerzas cambiaron. ¿Qué es lo que yo saqué? No es un tema ambiental. ¿Cuál es la diferencia de la minería ilegal? La minería ilegal va donde los pobladores y les da dinero en la mano y que se lo gasten como quieran. Eso no lo puede hacer la minería legal ni el Estado. O sea, no se puede llegar a ese extremo, pero se requiere poder transmitir un beneficio y que ese beneficio sea tangible, sea recibido por la población, que sea directo. El Estado no puede estar ausente. Eso no lo puede hacer el privado por sí solo. El Estado tiene que estar ahí. Eso es lo que se tendría que estar haciendo y no veo que se esté haciendo. Entonces el tiempo pasa, el tiempo pasa, el tiempo pasa. Mientras no se den esos primeros pasos, no tenemos un progreso. Hablando de Cajamarca, Newmont se retiró de sus otras actividades, la que tenía, dejado solamente pendiente Yanacocha, Yanacocha Sulfuros, efectivamente. Aquí en algún momento Víctor Govis, presidente de la Sociedad de Minería, planteó una idea respecto a las otras iniciativas que hay en Cajamarca, Michiquillay, Galeno, La Granja, si hubiera alguna forma de articular todos los proyectos para que estos ya no se ofrezcan de una manera singular, individual, sino más bien en conjunto. ¿Qué opina usted al respecto? Yo pasé por el ministerio el 2011, eso estaba entre mis planes. No pude estar mucho tiempo en el ministerio en aquel entonces, pero eso estaba en mi idea de articular Cajamarca, incluyendo un transporte, un tren que pudiera sacar los proyectos. Y la idea que tenía es que Cajamarca es muy rica en agricultura. Entonces, así como hay que darle un gran valor agregado a la minería de allí mismo, porque para la minería el capital sería pequeñísimo, no tiene que ser de la minería, de los tributos que pagan, que lo tiene el Estado, dedicar a levantar tecnológicamente y en el mercado los productos del campo de Cajamarca. Entonces, tiene que ser una situación beneficio a beneficio, ¿no? Y la minería no es opuesta a la agricultura, es complementaria a la agricultura. Ustedes saben sin duda el nombre, yo no
prefiero no decir nombres, pero por ejemplo en el sur hay una empresa minera que le resolvió el problema de agua a una ciudad bien importante, ¿no? Entonces, ahí nadie está contra la minera. Así es. Todos ellos saben que el agua se la deben a la minera. Así es. Y el trabajo además. Esa es la llave. ¿No? Y el trabajo además. Esa es la llave, los reservorios. 95% del agua de lluvia se va al mar y nos peleamos por el 5%. Sí. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias nuevamente. Vamos ahora, después de despedir, por supuesto, al ingeniero Carlos Herrera Escalzi, nos vamos ahora al bloque Minería y Sociedad con Iván Arenas. El oro y el cobre aumentan cada vez su valor en el mercado. Es básicamente porque estamos viviendo en lo que se llama un super ciclo de los commodities, especialmente de nuestros minerales. Sin embargo, nos agarra en una coyuntura política bastante difícil, bastante álgida. Es básicamente probable que el gobierno no termine de completar la formalización de los más de 31.000 reinfos que existen en este momento y que, de acuerdo a la propia ley, terminarían el 31 de diciembre. Es altamente probable que no se haga, de tal manera que tengamos una ampliación de reinfo para el próximo año. Creo que el Congreso y creo que el Ejecutivo van directamente hacia ello. No hay mucho tiempo para la discusión de una ley MAPE. En todo caso, la Comisión de Energía y Minas va a proponer una ley MAPE. Están haciendo en estos momentos audiencias el presidente Víctor Cutipa, pero consideramos que no van a llegar tampoco a una discusión sesuda y medular de esta ley. Con una crisis que hemos tenido en la coyuntura política, es altamente probable que la formalización no termine y, como les decíamos, es también altamente probable que tengamos la ampliación de reinfo y no tengamos ley MAPE. Esta es la situación. Mientras el precio del oro en el mercado se dispara, las proyecciones indican y sugieren que puede llegar inclusive a los $8.000 en el año 2030. Vamos a ver, son las mismas proyecciones que decían que podría superar la barrera de los 4.500. Aparentemente todo indica que va a ser así, que es así. Pero tenemos en el mediano y largo plazo una coyuntura favorable para los minerales en el mundo y sobre todo para un país como el nuestro que produce cobre fundamentalmente y otros minerales como oro y plata. Esperemos que este gobierno tenga decisiones afortunadas con respecto a la formalización y esperemos además una propuesta de ley MAPE del Congreso que sea una ley basada en evidencias, una ley técnica más que una ley política e ideológica. La coyuntura nos da para poder aprovechar los enormes recursos que tenemos. Sin embargo, la política puede de alguna u otra manera dañar esa coyuntura favorable que tenemos. Muy bien, amigos, continuamos la próxima semana conversando sobre estos y otros temas. Muchas gracias. Hay talento en cada comunidad minera. Nosotros lo entrenamos para estar listo desde el primer día. Formación continua que responde a tus necesidades reales. Operatividad, sostenibilidad y reputación. Todo en uno. CETEMIN, tu socio en productividad con propósito. En un mundo industrializado, la seguridad es lo más importante. En Industrias Manrique, empresa nacional peruana, sabemos que la seguridad comienza desde los pies. Cada paso que das en un entorno industrial puede ser peligroso. Es por eso que en Industrias Manrique, nuestros calzados de seguridad, fabricados con los materiales más duraderos y tecnología de vanguardia, cumplen con las normas internacionales de seguridad. Cada par está diseñado para resistir los rigores del entorno industrial. Ingresamos al bloque de los aliados estratégicos en la minería, el segmento de proveedores, y tenemos el gusto de presentar ahora al señor Lin Chance, es presidente and CEO de Somerset International. It's a pleasure to welcome you to our Rumbo Minero program, Mr. Chance. Thank you very much. My pleasure as well. Ok, le pregunto, ¿cuántos años viene trabajando su empresa en el sector minero y sobre todo qué productos y servicios ofrece? The very first question, Lynn, how many years have you been working in the mining sector and what's the portfolio of products and services
that Somerset provides? Yes, me personally, I've been in the mining sector for 44 years. We founded Somerset in 2014. Somerset International, we formed it to provide high-tech solutions in sustainable tailings management, process enhancement, and resource recovery. We do that by combining world-leading expertise with cutting-edge technologies to deliver the desired outcomes all across the mining industry. We have industry experts in mineral handling and processing, and our experts have decades of experience across North America, Australia, and even in Eastern Europe. We provide comprehensive support throughout the mining life cycle, starting with a diagnosis of the plant's flow sheet. We do a deep analysis of any existing information. We do our own sampling programs, and then from there, we move on to a site demonstration. All of that data is put together to develop a flow sheet that will ensure that we can achieve the desired outcome. Perfect. The second question is, ¿cuáles son los objetivos para el próximo año, para el 2026, y si tienen planeado expandir sus operaciones? The question is, what are our business objectives for 2026, and what are our plans of expansion of our operations? Yeah. Beginning in 2024, we have been executing on an ambitious global expansion strategy with a very strong focus on South America and in Africa. Our objectives are to bring innovative solutions to the processing of copper, iron ore, phosphate, and other precious metals. At the same time, we continue to invest to enhance the sustainability, the safety, and the productivity of our solutions, thus ensuring long-term value for our clients and our stakeholders. Ok, Mr. Chance, ¿cuál es en todo caso el sistema de trabajo de seguimiento al cliente, la etapa postventa de su empresa? Well, customer centricity is the core of our business. We have a very highly skilled team of mineral process engineers, metallurgists, and operators. And we also have dedicated laboratories across the globe. Those laboratories are fully equipped to diagnose each operation, design a tailored solution for every application. We launched our activities in Peru during March of this year. We had the privilege of partnering with MYC. Their team of experts represents us in that region. That allows us to ensure immediate on-the-ground support for any customer inquiry or operational need. Also, Somerset International will and does have established trusted local partners who work in close collaboration with our own specialists, ensuring seamless execution and continuous support as projects are developed inside of Peru. Mr. Chan, thank you for your answer. Nice to see you and congratulations. Thank you very much. Bien, hemos dado la bienvenida y hemos conversado con el señor Lin Chance, presidente and CEO de Somerset International. Hacemos una pausa y retornamos. Regresa Expomina Perú 2026, el evento minero más importante del año. Todo sobre la minería y sus negocios del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Exposiciones del Jockey. Separa tu stand en expomina.com y no te quedes fuera. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Bien, llegando al final del programa, César, quería mencionar que en estas vacaciones he podido estar entre trabajo y vacaciones, he podido estar en Arequipa,
he podido estar en Cusco y he podido estar en Cajamarca. Y una de las cosas que, hablando con la gente, que se puede ver es el tema del agua. El tema del agua, ¿no? Es preocupante que nosotros tengamos casi 90 o 92 o 95%, casi todo del agua que llueve en el país, se va al mar. Sin embargo, nos peleamos por el 5%. ¿No sería más inteligente, como lo ha hecho Antamina, por ejemplo, construir reservorios? Y esto no va solamente a las empresas mineras, que de repente no son las que tienen que hacerlo, pero esto va a nivel de empresas mineras y de gobierno. Tenemos que hacer un plan de reservorios a nivel nacional. Si la gente tiene épocas de sequía, ¿qué mejor que las empresas mineras para poder, o el gobierno, o en conjunto, para hacer una gran cantidad de reservorios que quite de las bocas de la gente el tema del agua con respecto a las mineras? De la falsa dicotomía, como bien dijo nuestro invitado, el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, ¿no? Creo que tanto él como Iván Alonso han focalizado bien lo que tú estás tratando de señalar. Dejémonos de mitos y trabajemos siempre en conjunción con el agro, el uso, además responsable del agua, que da absolutamente para todos. Así es. Y, bueno, nuestros invitados creo que han sido, han ido un poco en la línea de lo que decías en la introducción, ¿no? Efectivamente, han convalidado prácticamente una preocupación. Miremos cómo ese gobierno transitorio, el presidente interino, el señor José Gerí, va a continuar considerando una palanca de desarrollo a la minería. Y queda invitado oficialmente, por supuesto, siempre damos la palabra aquí democráticamente, el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, para poder saber un poco cuáles son sus planes para esta cartera que es tan importante. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. A nombre de César Campos y Jorge León, les agradecemos por estar con nosotros en su programa Rumbo Minero. Nos vemos el próximo fin de semana por esta misma señal. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com.